Entre esos, podemos mencionar la expresión facial, que puede mostrar desde preocupación y seriedad, etc. También nuestra postura es indispensable, ya que puede presentar relajación y además la conducta pues da a conocer si estamos tranquilos, nuestros gestos, la forma de caminar. Asimismo, también la expresión oral nos revela información en base a la velocidad y la manera de hablar. Por ejemplo, si tartamudea mucho, si pierde el hilo de lo que está hablando y así. También la apariencia física dice mucho, ya que depende de la forma de estar arreglado. Por ejemplo, los zapatos, la ropa y algo que claro, todos sabemos que depende de la disposición que das al realizar la tarea, ya que das a entender algo negativo si te resistes. Cabe destacar que el sujeto se enfoca en el test, pero no tiene en mente que también tiene que ver mucho los aspectos antes mencionados. Sin embargo, una vez terminado el test, este debe pasar a su evaluación, en donde existe la realización de hipótesis y que además el trabajo se examina para hacer la valoración específica y detallada de los resultados de este mismo, en el cual se deben encontrar los datos que identificarán al sujeto. Por ejemplo, su nombre, edad, lugar de donde procede, escolaridad, sexo, etc. Y una vez valorados los datos, el examinador hace un informe psicométrico. Este es un documento oficial en donde se plasman los resultados de la investigación realizada y este mismo se le añaden las pruebas del test para así ser concluido. Cabe mencionar que del proyecto de Código de Ética de la Sociedad del Psicólogo de Cuba, específicamente capítulo 4 de las pruebas y los instrumentos de evaluación, se presentan los artículos 44 al 52, sobre lo que el psicólogo debe saber en base a los test psicológicos. Por otra parte, te preguntarás si es válido el test. Pues bien, en el tema 5, validez de las pruebas, nos mencionas que las características principales de un test es validez y fiabilidad, para así poder ser considerado un instrumento de medición objetivo. Sin embargo, la validez, como bien sabemos, se refiere al grado en que mide lo que realmente propone, y la fiabilidad es la consistencia de una puntuación obtenida. Por otro lado, se destacan una división de la validez en sus 3 tipos, como lo son la validez de contenido, que determinará si los conocimientos adquiridos son certeros. Por ejemplo, en la escuela, cuando haces un examen escolar, plasmas los conocimientos que te fueron enseñados por el docente. En el siguiente tipo es la validez criterial, que este es el grado de eficacia que tiene un criterio de puntuación y así se le apliquen los mismos test en tiempos distintos. Y por último encontramos la validez de pronóstico o predictiva, que pretende predecir el rendimiento tras la aplicación del test, por ejemplo, lo que sería una evaluación laboral. Entre esos, podemos mencionar. Una vez conocidas las características de las pruebas psicológicas, es importante conocer entonces cómo se lleva a cabo la elaboración. Para ello, deben ser elaborados e interpretados en base a parámetros que nos den efectividad de las conclusiones acertadas. Un segundo paso es elegir el método de escalamiento. Este mismo es el campo de la psicometría, que permite medir las propiedades de los distintos estímulos, objetos o respuestas, pero en una numeración. Posteriormente, se elaboran los inceptivos, o más bien los ítems, que se tratan de la unidad básica encargada de configurar nuestro material de trabajo o el contenido que nuestro instrumento contendrá. De ahí deriva que su importancia sea destacable, ya que permite medir las variables que tendrán previamente a conocer una conclusión de resultados. Cabe destacar que los reactivos deben de ser construidos en base a que deben describirse de manera clara, precisa y simple. Debe expresar una idea por ítem y evitarse expresiones como ninguna es válida o todas son válidas. Asimismo, se analizan los reactivos para poder conocer las propiedades estadísticas de los ítems y del test, teniendo en cuenta que son 3 los indicadores que describen característicamente los reactivos del test, como por ejemplo el nivel de dificultad, el poder de discriminación, el funcionamiento de sus distractores. ¿Qué viene después? Así es, una revisión de la prueba, destacando que se debe contar con una documentación adecuada,
ya que de esta manera se permite a la comunidad cuantificar la calidad de los resultados y poder facilitar así la réplica. La documentación que debe tener en cuenta es el nombre del test, la edición, fecha de la publicación del original y la adaptación. Por otra parte, es importante mencionar que si algún investigador desea hacer un método de instrumento de medida, debe dar a conocer cuáles son las teorías y principalmente cuál es la finalidad que éste propone. El último paso para el test es su publicación y como todos sabemos, no podemos apropiarnos de algo que no es de nuestra autoría. Es por ello que los trabajos que sean copyright no deben reproducirse sin el permiso del titular de los derechos del autor. Además de que está prohibida la publicación del test original o una versión traducida. En dado caso que el test sea de uso público, el investigador debe proporcionar ejemplos de los ítems y citar así la fuente. ¿Has escuchado alguna vez sobre el sesgo de las pruebas? Pues bien, este ocurre cuando una prueba es favorecida o perjudicada. Por otro lado, es importante mencionar en base a los instrumentos psicológicos que son construidos a partir de teorías psicológicas que intentan explicar la conducta. Como bien sabemos, las conductas humanas cambian respecto a distintos cambios que existen al paso de la edad. Por ejemplo, nuestra inteligencia, que a pesar de no haber diferencias entre sí, la función sí cambia. Claro que se debe saber diferenciar entre la inteligencia fluida y asimismo la cristalizada. Sabemos que la inteligencia es aquel conocimiento que tenemos de nuestro contexto y que acumulamos. Sin embargo, también existe el CI, que muchas veces es confundido con la inteligencia, a pesar de que el CI es aquella puntuación académica que tiene una persona. Es importante aclarar que no solo la inteligencia tiene cambios, sino que también sufren un cambio considerable la memoria, como consecuencia de la edad avanzada. En alguna ocasión seguramente hemos escuchado respecto a las enfermedades de la memoria, como la más conocida, Alzheimer. Por ende, también se ve afectada la atención, ya que los procesos atencionales sufren un desgaste a lo largo de los años y asimismo la creatividad. Sí, aquella capacidad de generar ideas nuevas y originales suele sufrir pequeños declives. Bueno, desde mi punto de vista, considero que conocer en base a la psicometría y a lo que engloba un test psicológico, así como el paso a paso para llegar a su elaboración, me parece de gran importancia, debido a que en un futuro, como psicopedagoga, me tocará realizar todos estos tipos de métodos evaluativos, por lo que tener conocimientos previos de esto me será de gran utilidad. Además de que la aplicación del test psicológico en la escuela me parece interesante y muy buena práctica para conocer el comportamiento del alumno. Este video está dirigido a todos los que se interesen por su contenido. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Una vez conocidas las características de las pruebas psicológicas, es